La otra vez tuve la oportunidad de visitar FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Nunca había ido, y eso que Exactas está al lado, somos vecinas, pero bueno. Fui porque nos invitaron de una de las cátedras de diseño gráfico al equipo de divulgadores de nuestra facultad, de la Facultad Exactas, a charlar un poco sobre nuestras carreras y sobre la importancia de la ciencia argentina. Y se armó un debate muy interesante con les pibes sobre el concepto de lo que es importante estudiar científicamente hablando, ¿no? Una compañera mía contó una historia muy conocida, que no viene ahora al caso, así que lo voy a mencionar un poco por arriba, pero que tenía que ver con que un loquito llamado Mendel, en el año 1800 y pico, se puso a mezclar dos variedades de arvejas distintas, tipo ambas eran plantas de arveja, pero tenían algunas diferencias, por ejemplo, el color de sus semillas, no sé. Él quería ver cómo era el color de las semillas de la cruza de esas especies de plantas. Tipo, su pregunta era medio, ¿de qué color van a ser las semillas de la planta hija si cruzo una planta de arvejas con semillas verdes y otra planta de arvejas que tiene semillas amarillas? Dicho así, suena bastante random. Dicho de cualquier forma, suena bastante random, la verdad. Pero resulta que gracias al trabajo de este chabón, hoy en día tenemos las famosas leyes de Mendel. Famosas si estudias biología, en realidad. Si no, puede ser que sean bastante injunables. Pero las leyes de Mendel intentan explicar cómo los rasgos hereditarios se transmiten de padres a hijos a través de la separación y la combinación de los genes, ¿no? La cuestión es que, además de sembrar arvejas, el chabón terminó sembrando las bases de la genética que seguimos estudiando hoy en día, más de 200 años después. Y en esa época no tenía ni el concepto de lo que es un gen. Tipo, seguramente la gente pensaba, ¿qué carajo este flaco que está todo el día boludeando con sus plantitas, que se vaya a laburar? Porque viste, siempre te mandan a laburar cuando no entienden bien la importancia de lo que haces. Pero gracias a que él siguió con esos estudios, hoy en día sus resultados se pueden aplicar a un montón de especies más y ayudó un poco a la comprensión de cómo funciona hoy el heredar la información de los genes a nuestra propia descendencia. Básicamente, gracias a que se puso a mezclar arvejas hace 200 años, hoy la ciencia permite, por ejemplo, identificar hijos de desaparecidos de una dictadura militar. Entonces, ¿es importante saber de qué color van a ser las semillas de las plantas de arvejas si las cruzo? Por ahí no. Pero esa información años después fue la base para entender el modelo que hoy en día tenemos sobre lo que es la transmisión genética, que sí es aplicable a un montón de cosas. Entonces es como que nunca vamos a saber qué implicancia va a tener en el futuro los estudios del presente, ¿no? Por más que en dicho presente no sea tan evidente la, entre comillas, utilidad de dicho estudio. Si este es el primer episodio que escuchás, me presento, mi nombre es Loana y estudio la carrera más hermosa de todo el mundo, la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Buenos Aires. Y como siempre me gustó hablar y escribir en la ciencia de alimentos, en el episodio de hoy te traigo una historia que ocurrió hace mucho, mucho tiempo en un lugar bastante alejado de Argentina y que en principio podría parecer que no tiene nada que ver con nosotros o con nuestra historia. Pero este hecho, al igual que como pasa con las arvejas de Mendel, tiene todo que ver con nuestro presente y en una de esas, también con nuestro futuro. Así que sin más preámbulos, empiezo. Esta historia empieza en 1935 en un lugar muy, muy lejano. Como la mayoría de mis historias, por alguna razón, te juro que no busco que a propósito pasen del otro lado del mundo. Estas historias simplemente llegan a mí y yo te las comparto. La verdad es que me costó una banda encontrar información sobre este lugar. De hecho, me costó mucho entender el nombre porque se llama Kishan Country, se pronuncia Kishan Country, creo. La traducción literal al español sería como país Kishan, pero lo curioso es que no es un país, sino que está dentro de una ciudad llamada Qiqihar, que a su vez está dentro de una provincia llamada Heilongjiang, que ahora sí pertenece a China. Dudo que haya pronunciado bien algo, pero no importa, vamos a fingir demencia y a seguir. Hay como muy poca data de esta región, o yo soy muy mala buscando, que también puede ser, pero no encontré ninguna foto, ningún video de YouTube de nadie que haya ido a visitar. Según Wikipedia se cagan de frío en invierno y en verano ponele que hace 20 grados. Según TripAdvisor no hay nada para hacer, así que la imagen mental del lugar que yo, con mi poca imaginación me puedo hacer, deja bastante que desear. Pero bueno. Resulta que en un frío invierno, que podría haber sido de hasta menos 20 grados según Wikipedia, en el año 1935, se registró por primera vez en Kishan Country una enfermedad que hasta ese momento nunca se había visto anteriormente. Un poco todas mis historias empiezan así, ¿no? Pero bueno, espera, porque esta historia no es como las demás historias.
En este caso era una enfermedad grave porque atacaba al corazón. Los primeros síntomas eran dolores del pecho, náuseas, vómitos. Con el tiempo presentaban los llamados choques cardíacos, que es cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre a tus órganos, lo que después de un tiempo se traduce en una insuficiencia cardíaca, que significa que tu corazón no está cumpliendo su rol principal, que es asegurar que llegue sangre al resto de tu cuerpo, al resto de tus órganos, ¿no? Esa sangre transporta oxígeno, nutrientes necesarios para todas tus células. Los pacientes presentaban arritmias, o sea, problemas e irregularidades con los latidos del corazón. El corazón presentaba como ensanchamientos medios raros. O sea, todo giraba como en torno a problemas cardíacos. A la enfermedad la empezaron a llamar Kishan Disease, o sea, la enfermedad de Kishan, por la región en la cual se empezó a manifestar, ¿no? Y empezó a ser cada vez más frecuente en otras regiones de China. Al principio se enfermaban 10 de cada 100.000 personas, pero 30 años después eran 100 personas de cada 100.000 las que contraían la enfermedad. Y el porcentaje de mortalidad era altísimo, o sea, fija que te morías. El 98% de las personas que la contraían fallecían. Y yo no sé si ya te lo preguntaste, pero yo empecé diciendo que era una enfermedad desconocida. Y sin embargo, las enfermedades cardiovasculares no son algo raro. Igual un poco en esa época ni idea, pero hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, son la principal causa de muerte a nivel mundial. El tema es que la enfermedad de Kishan no se manifestaba en personas adultas o ancianas, como suele manifestarse hoy en día, ¿no? Después de toda una vida de poco ejercicio físico y mala alimentación, sino que se manifestaba en niñas y mujeres jóvenes. Niñas de entre 2 y 7 años con problemas cardíacos. Obviamente eso hizo sonar todas las alarmas de la comunidad científica. Imagínate que cuando aparecen este tipo de enfermedades es clave que la mayor cantidad de grupos de investigación se pongan a ver qué está pasando. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿Cómo se puede evitar? Empezó a ser estudiada por muchos científicos, porque imagínate el miedo que genera que se estén muriendo menores sin saber por qué y sin tener ningún tipo de cura, ¿no? Lo primero que suele hacerse, como ya hablamos en episodios anteriores, es ver si las personas afectadas tienen algo en común, como para tener alguna punta de dónde partir, ¿no? ¿Están relacionadas estas personas de alguna manera? Cuando las personas que estaban investigando el caso se preguntan esto, empiezan a darse cuenta de cosas que a mí me parecieron como bastante curiosas sobre la enfermedad. En primer lugar, se dieron cuenta de que solo afectaba a la gente que vivía en ciertas regiones geográficas de China, pero en otras no. O sea, había zonas como bastante marcadas en las cuales se manifestaba la enfermedad. Y zonas en las que directamente no había ni un caso. De hecho, había familias que se mudaban a las áreas afectadas y a los 3 meses las niñas empezaban a presentar síntomas. Estamos hablando, ¿no?, de gente sana, sin ningún tipo de antecedente de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Además tenía variaciones estacionales, o sea, como que a lo largo del año había picos en los que había más incidencia en la enfermedad que otros. En el noreste de China, por ejemplo, era en invierno, pero en el sur era primavera-verano. Y encima, esto a mí me pareció muy curioso, afectaba más a las personas que se dedicaban a la agricultura que a las que trabajaban en fábricas o que tenían otro tipo de profesiones. ¿Qué hicieron con esta información? Se organizaron y armaron un grupo de investigación dedicado exclusivamente a investigar esta enfermedad. El Kishan Disease Research Group of the Chinese Academy of Medical Science. Traduzco. El Grupo de Investigación de la Enfermedad de Kishan de la Academia de China de Ciencias Médicas. No es un nombre demasiado original, pero no había mucho tiempo para ponerse creativos tampoco. Los integrantes de este grupo se sentaron, dijeron, no tenemos ni idea de lo que pasa, empezaron a tirar miles de hipótesis y a partir de ahí fueron descartando. Al principio sospechaban que era causada por algún virus, más que nada por el tema de la variación estacional. Viste que hay enfermedades que por ahí son más frecuentes que tratarse en alguna época que en otra y generalmente son enfermedades virales. Pero también barajaron la posibilidad de que se trate de alguna intoxicación, ¿no?, con algún tóxico ambiental o alguna toxina producida por algún hongo del lugar, porque eso podía llegar a explicar por qué estaba tan marcada la región, ¿no?, como la zona geográfica en la cual la gente se enfermaba. Pero todo empezó a encaminarse con lo siguiente. Y acá es cuando tenemos que ponernos en el lugar de los científicos de 1930, ¿no? En esa época se sabía que nos podíamos enfermar por consumir cosas que nos hacían mal, como por ejemplo un tóxico, una bacteria, lo que sea. Pero recién se había empezado a descubrir la posibilidad de enfermarnos por no consumir cosas que nos hacen bien, ¿no? El concepto de nutriente esencial recién se había empezado a gestar. Nutrientes esenciales llamamos a esa vitamina, ese mineral, esa molécula que tenemos que comer sí o sí con cierta frecuencia con nuestra comida, porque nuestro cuerpo no lo puede fabricar,
pero que sí o sí necesita para funcionar. O sea, básicamente son nutrientes cuya deficiencia en nuestro organismo puede provocar enfermedades, incluso la muerte. En esa época ya se hablaba del escorbuto, por ejemplo, que es la enfermedad que se produce con la falta de vitamina C en la dieta. ¿Ubicás el estereotipo antiguo de los piratas y los marineros, que son chabones viejos sin dientes? Eso no es un invento, son personas que pasaban meses en el mar y lo último que vas a encontrar en el mar es un cítrico, ¿no? O un vegetal. La ingesta de vitamina C era bajísima y eso hacía que, entre otros síntomas, les sangre las encías y se les caigan los dientes. Cuando descubrieron que era por eso, lo solucionaron llevando limones, porque viste que los limones tardan una banda en pudrirse. Bueno, nada, medio anecdótico y me fui por las ramas. La cuestión es que empezaron a sospechar que podría tratarse de la deficiencia de algún nutriente. Recién en 1979, 50 años después de que se haya registrado por primera vez la enfermedad, el Grupo de Investigación de la Enfermedad de Guillain de la Academia de Ciencias Médicas de China publica uno de los primeros artículos científicos que va a empezar a encaminar la investigación de la enfermedad. Y esto es porque empezaron a centrarse más en estudiar la región geográfica en la cual la gente se enfermaba, ¿no? El clima, las plantas, la tierra. Y se percataron de que las áreas afectadas tenían poca concentración de selenio en los suelos. El selenio, al igual que el mercurio, ¿no? Del que hablamos en el episodio 7, también es un elemento de la tabla periódica, pero a diferencia del mercurio no es un metal. Por tirarte otros no metales, no sé, tenés el nitrógeno, el fósforo, el carbono. El selenio por ahí no es tan conocido, así que nada, te lo presento. Es un mineral natural que se encuentra en el suelo y en las rocas. De hecho, fue el Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de China el que estudió la distribución geográfica del selenio en el país, ¿no? Y fue el que proporcionó la información que coincidía con lo que ya venía investigando el grupo de la enfermedad. O sea, terminaron de demostrar que las zonas afectadas efectivamente coincidían con regiones en donde los suelos tenían bajísimas concentraciones de selenio. Lo siguiente que hicieron fue tomar muestras de pelo, de sangre y de orina, tanto de personas que vivían en las regiones donde se manifestaba la enfermedad, como en las regiones en las que no se manifestaba la enfermedad, como para poder compararlas, y también tomaron muestras de cereales consumidos por la población. Lo que encontraron fue que la concentración de selenio en las muestras tomadas en las zonas afectadas era mucho menor, casi la mitad, que la cantidad de selenio que había en las zonas no afectadas por la enfermedad. Imagínate, se empezó a investigar de todo sobre el selenio, no se sabía bien qué rol cumplía en nuestro cuerpo. En esa época se había demostrado que en ratas era esencial, tipo que lo necesitaban para vivir las ratas, pero en humanos todavía no se sabía nada. Y otra de las pruebas claves que hicieron fue darle selenio a las personas afectadas a ver qué pasaba. Y resulta que se curaban. Las personas suplementadas con selenio no contraían la enfermedad de Guillain. Y vos dirás, bueno, entonces obvio es el selenio. Tipo, la gente se enferma cuando tiene poca concentración de selenio en su cuerpo, cuando come comida con poca concentración de selenio, y le doy selenio y se cura, so joda que seguimos investigando. El tema es que la falta de selenio no explicaba como los picos de la enfermedad a lo largo de las estaciones del año. Entonces nunca pudieron descartar que se trate de un virus. Lo difícil de la situación era que se creía que la enfermedad de Guillain estaba causada por varios factores y que la falta de selenio era solamente uno de ellos. Dicho y hecho, años después correlacionaron la aparición de la enfermedad con la presencia de un virus llamado Coxsackie virus, que fue aislado de las víctimas de la enfermedad de Guillain. Entonces, la combinación entre el poco consumo de selenio en la dieta y la presencia de este virus explicaba todas las particularidades de la enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad aparecía en ciertas regiones geográficas porque eran las que tenían deficiencia de selenio en suelos. Por otro lado, era más frecuente en familias que vivían de la agricultura porque consumían mayoritariamente los productos que venían de sus propias tierras, deficientes en selenio, mientras que las personas que se dedicaban a otras cosas tenían una dieta más variada porque conseguían sus alimentos de otras fuentes. Y la variación estacional de la enfermedad está explicada por la influencia del virus. Todo esto llevó a los científicos a preguntarse qué hace el selenio para influir en la probabilidad de que te afecte el virus, ¿no? Y después de muchas investigaciones se propuso una teoría que explicaría el mecanismo de acción del selenio, que no voy a explicar porque no viene mucho al caso, pero que básicamente quiere decir que el selenio juega un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. O sea, contribuye a la prevención de enfermedades virales. El rol del selenio en nuestro cuerpo tiene que ver con mantener nuestro sistema inmune activo, y cuando tenemos deficiencia de selenio es más fácil para el virus atacarnos. En este caso, era más fácil para el Coxsackie virus B atacar a personas con bajos niveles de selenio y causarles los problemas cardíacos, porque la deficiencia de selenio sola no te causaba nada en el corazón, solo te hacía más propenso a contraer enfermedades. Y por ahí estás pensando, bueno, piola, me comí un episodio entero de este podcast para aprender algo que pasó hace banda de tiempo del otro lado del mundo,
Pero ¿sabes qué no pasó hace una banda de tiempo ni del otro lado del mundo? El COVID-19. ¿Te suena? Cuando ocurrió lo del COVID también se hicieron estudios que correlacionaban el índice de recuperación de los pacientes enfermos con COVID con la concentración de selenio en los suelos de las regiones en donde estas personas vivían. ¿Me seguís? Tipo, hay estudios que muestran que las ciudades de China que tenían menor concentración de selenio en suelos tenían un menor porcentaje de recuperación de pacientes. Toma. A mí lo que me flasheó de esta historia justamente, como hablamos al principio, ¿no? O sea, qué importante que es la investigación científica. Yo siempre digo que somos lo que comemos. Y me impacta cómo influye tanto en nuestra salud. De hecho, me hice una listita de varias reflexiones que fui sacando, de las cosas que más me fueron flasheando a mí de toda la situación, y te las quería compartir antes de terminar el episodio. Primero, me parece muy loco que solo podamos descubrir nutrientes esenciales, como en este caso el selenio, solo cuando se presenta en algún lugar alguna enfermedad relacionada con su deficiencia, ¿no? Porque obviamente está prohibido hacer experimentos en humanos e ir probando a ver qué nutrientes necesita para vivir y cuáles no. Y eso me flashea, como que tengan que ocurrir estos casos tan graves en la vida real como para darnos cuenta e ir viendo tipo, bueno, cosita por cosita, nutriente por nutriente, qué puede ser lo que esté generando esta enfermedad, como que me flashea. Segundo, a mí siempre me parece increíble que las enfermedades que tenemos sean diferentes según la región geográfica en la que estemos. Porque la composición del suelo es distinta, porque la comida que se consume es diferente, porque el clima es diferente, entonces se cultivan otras cosas. No sé, como que es una ruleta rusa, ¿viste? Y con la microbiología pasa lo mismo. Los microorganismos que contaminan la comida acá en Argentina y que se analizan en los laboratorios de acá, no son los mismos que en otros lugares del mundo. Tienen otras técnicas porque buscan otras bacterias, otros hongos, se enferman de otras enfermedades transmitidas por alimentos y eso a mí me parece una locura. Tercero, qué interdisciplinaria que es la ciencia. Por amor de Dios, siento que en todos los episodios resalto lo mismo, pero es que es verdad. ¿Vos entendés que necesitaron que existan estudios con la distribución de las concentraciones de distintos minerales en el suelo de China para darse cuenta de que el selenio tenía algo que ver con la enfermedad que estaba matando a niñas? A mí este dato un poco me preocupó, porque me pregunté si acá en Argentina teníamos alguna base de datos similar. Le pregunté a mis conocidos paleontólogos y geólogos de Exactas, la respuesta fue que ellos creen que no. Un poco me mandaron a preguntarle a algún ingeniero o ingeniera agrónoma. No lo hice, la verdad. Pero si sos ingeniero o ingeniera agrónoma y lo querés comentar porque sabés la respuesta, porfis, decinos. Pero nada, como que la respuesta de la gente exacta fue que tenemos un territorio muy grande, con muy pocos profesionales que se dediquen a eso. Y bueno, sumale que estamos en un país donde hoy en día no hay un mango de inversión en ciencia, no hay ni va a haber en un futuro cercano. Cuarto, un poco también de la mano con esto, ¿no? Qué importante que es saber votar. La ciencia propia y regional es súper importante. A ningún yanqui va a venir a cuantificar nuestros minerales en suelos porque les chupa un huevo. Si no invertimos nosotros en nuestra propia ciencia, solo nos queda esperar que nunca nos pase algo así. Y recalco, ¿no?, que China tenía alto sistema científico para la época y así todo tardaron décadas en encontrar la causa. O sea, tener un sistema científico activo es clave para cualquier país. Así que bueno, nada, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado la historia, que les haya hecho pensar, no sé, que les haya despertado cosas. A mí siento que me despertó una banda de cosas. Me la contaron un poco por arriba en nutrición. Aprovecho para contarles, yo acabo de cursar nutrición. Esta semana la voy a rendir, así que no sé si cuando escuchen ustedes el episodio yo ya voy a haber rendido. Mi intención es promocionar, ya veremos cómo sale. Pero en nutrición vemos todas las vitaminas, todos los minerales que son como esenciales. Vemos por qué son esenciales, qué es lo que se sabe hasta ahora. Obviamente hay un montón de mecanismos que hasta el día de hoy todavía no se sabe bien cómo funcionan o qué influencia tienen. Por ahí se sabe la enfermedad que causa, qué síntomas produce la deficiencia de algún nutriente, pero no se sabe bien por qué. Como que, es un campo de investigación que todavía está abierto. Como ya se sabía un poco del selenio y de la historia, decidí investigarlo más. Le pedí los trabajos científicos a mi profesora para usarlos de guía, busqué otros y todo, porque la verdad me voló la cabeza cómo se fue dando toda la investigación, ¿no? Como desde las sospechas hasta las conclusiones décadas después y cómo todavía hoy se sigue relacionando e investigando el rol del selenio en nuestro sistema inmune. Ya sabes que a mí todo lo que tenga que ver con alimentación y salud me reinteresa, así que voy a seguir trayéndote este tipo de historias si también te gustan y si no también, porque bueno, es mi podcast y yo decido.
Ahora sí, acordate que en Spotify puedes dejar tu comentario y a mí me hace muy feliz leerte y saber qué te pareció. Si todavía no lo rankeaste al podcast en Spotify, lo puedes hacer dándole la mayor cantidad de estrellas que te lo permita. Creo que solo te deja hacerlo desde una computadora y no desde el celular. Así que nada, do it. No te olvides de seguirme en Instagram en @unaflacadeexactas. Ahí siempre muestro mi día a día como estudiante de la licenciatura de alimentos en historia. Si estás interesado o interesada en saber más de la carrera, me puedes escribir, no hay ningún problema. Si tienen alguna petición sobre algo que quieran escuchar en el episodio siguiente, lo pueden comentar acá en Spotify. Si me estás escuchando desde YouTube también, en YouTube, donde sea me escriben. Así que nada, ya me despido. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Chau, chau.